Vamos a hablar de Tantra. Hoy te voy a platicar un poquito sobre lo que es el Tantra antiguo a manera de introducción y también de cómo llegué yo a interesarme por esta disciplina que es tan fascinante. Por desgracia, cuando escuchamos la palabra Tantra se presta muchísimos malentendidos. Tantra es una palabra que inmediatamente nos remite a cuestiones que tienen que ver más con la sexualidad, ¿no? Con el masaje. Sí hay una serie de disciplinas corporales que se hacen llamar tantras o que últimamente se hacen llamar neotantras en un afán de diferenciarse del tantra antiguo. En mi opinión, este término sigue estando como mal utilizado porque aunque estas disciplinas se utilizan ciertos elementos de espiritualidades orientales como del Tao, del Tantra, del yoga, de la meditación, sí carecen de la profundidad espiritual de lo que es en realidad el Tantra. Esto no quiere decir que tengan algo de malo en sí, por el contrario, estas disciplinas corporales, de la mano de gente con experiencia, ¿no? O sea, muy bien llevadas, porque por desgracia también hay como mucho charlatán y mucha gente que no tiene experiencia y que da talleres, ¿no? Y que se presta como mucho abuso. Pero cuando realmente están bien llevados por gente que conoce del tema, y sí son disciplinas corporales que nos sirven para la resolución de traumas, para la regulación del sistema nervioso, para la liberación de bloqueos, ¿no? Para el control de nuestra propia energía, para el control de emociones. Sobre todo creo que hay como un movimiento como muy importante con respecto a la feminidad, ¿no? A la energía femenina y que creo que en esta época, a pesar de toda la apertura sexual que hay, todavía las mujeres vivimos en sociedades como con muchísimo prejuicio y muchísimo tabú, y entonces estas disciplinas corporales sí nos sirven como mujeres para reconciliarnos con nuestra propia feminidad, para sentirnos como muy cómodas en nuestra sensualidad, ¿no? Para conocer nuestra energía femenina, nuestra energía creativa, para saber qué hacer con ella. Sí hay como para sentirnos como mucho más seguras en nuestro propio cuerpo y mucho más seguras en la manera en la que expresamos nuestra propia sexualidad, ¿no? De manera como más libre, ¿no? Más cómoda, más sensual. Yo entré precisamente, digamos, al Tantra por un taller de trabajo corporal. Nunca había escuchado hablar del tema. Para mí, en mi vida fue como un parteaguas. Me pareció fascinante, la verdad, o sea, saber estos como términos, ¿no? Que al principio me costó como un poquito de trabajo agarrarlos, así de estar en el cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué significa realmente estar en el cuerpo y sentir tu energía, ¿no? Y tu intuición y cómo expresar tus emociones, ¿no? A partir de ahí me interesó tanto el tema que sí al principio busqué lo que era Tantra porque sabía que de alguna manera estaba relacionado. Busqué, digamos, Tantra en Wikipedia y en la web, pero al principio me pareció como súper complejo. No, yo creo que el no estar familiarizado como con todos estos términos en sánscrito o como con toda la cultura india, ¿no? Y todos los dioses, digamos, y todas estas palabras que se manejan, me sentí atemorizada, ¿no? Así es que para serles honesta me sentí como muy atemorizada, no entendía nada, o sea, dije, no, creo que esto no es para mí. Y entonces me fui más como, digamos, al lado del neotantra, ¿no? Y a leer a muchos autores, sobre todo autores mujeres, que hablaban sobre este tema de trabajo corporal, de trabajo de energía femenina, ¿no? Estuve como muchos años metida en eso, escribiendo sobre el tema, experimentándolo. Y bueno, y sí puedo decir que gracias como a todas estas disciplinas corporales, ¿no? Me han servido mucho en una cuestión como muy personal. Sí, por momentos no me animaba realmente, ¿no? Como a meterme al tantra o a asomarme a ver qué es en realidad, porque ya no quería volver a como pertenecer como una religión, a una espiritualidad muy institucionalizada, muy dogmática, no como muy controlada, ¿no? Esa era como mi sensación de lo que podría llegar a ser el tantra, y entonces preferí como mantenerme en la línea más bien como del trabajo corporal y como en una cuestión más, pues sí, de círculo de mujeres, de brujería, más como en esta como libertad, digamos, como de pues, disciplina más relajada, ¿no? Como de más libre, ¿no? De más libre albedrío. Pero como me encanta siempre saber de todo, ¿no? Y soy sí tengo como una cuestión, como un vicio muy intelectual. De repente dije, no, a ver,
si yo me voy a quedar, digamos, como más en la cuestión chamánica y de brujería y demás, porque la parte del tantra me parece muy dogmática, pues por lo menos tengo que saber de qué se trata, ¿no? Y entonces empecé a leer un poquito más sobre el tema y por ahí dicen, ¿no? Que la diosa, no eres tú quien busca a la diosa, sino la diosa es quien te busca a ti, ¿no? Y entonces te va como llevando poquito a poco, como en este camino hasta que te encuentras con ella, aunque es inevitable encontrarte con ella, ¿no? Y a mí me parece muy real porque yo creo que fue lo que me pasó a mí, porque de leer, sí había leído como sobre Shakti y demás, y la diosa, pero más como en una cuestión como arquetípica, ¿no? En una cuestión más como de, a mi gusto, ahora lo veo así, ¿no? Como de personaje, el personaje de la diosa, ¿no? Ahora soy una diosa y y mi energía femenina y demás, ¿no? Que no llega realmente como explicarnos en realidad lo que es Shakti en el Tantra, ¿no? Entonces me metí a leer un poquito, pues sí, sobre Tantra, ya ciertos libros un poquito más actuales, no textos clásicos, sino de autores que se han dedicado últimamente a traducir desde el sánscrito estos textos, como una versión, pues digamos, como un poquito más entendible para los que no nacimos en la India, ¿no? Y que no es como ahora sí que nuestra cultura materna, ¿no? Por decirlo de esta forma. Y ya que te metes y empiezas a saber y entender, ¿no? Ya no hay manera de dar vuelta atrás, ¿no? Cada vez quería saber más. Y entonces me empecé a ir de un autor a otro y a conocer más y ya, ahora sí que hasta que me quedé enamorada de lo que es el tantra y estoy como tan enamorada de esta espiritualidad que por eso es como mi interés compartirlo, porque es cuando encuentras, como si encontraras una playa hermosa donde tomar el sol y pasar unos días deliciosos de vacaciones, pues cómo no lo vas a compartir o le vas a platicar al respecto a la gente que quieres para que también puedan tener esta experiencia, ¿no? Porque para mí el tantra es una experiencia de vida. Entonces, bueno, contándoles un poquito, tantra es una palabra en sánscrito que significa técnica de expansión, ¿no? ¿De expansión de qué? Se preguntarán, ¿no? Pues de expansión de la conciencia, de expansión de la conciencia para tener un conocimiento de lo que es la realidad, ¿no? Así que la realidad con mayúsculas, ¿no? De saber realmente quién es el ser con mayúsculas. Tantra se originó en la India hace más de 1500 años, en el norte de la India. Fue, por decirlo de alguna manera, como un movimiento que iba como en contra de toda esta cuestión brahmánica, porque pues como sucede con las religiones, de repente se empiezan a volver como muy institucionalizadas y entonces por decir que este acceso a la divinidad pues depende como de un pequeño grupo de personas, ¿no? Y en la India pues con esta cuestión de las castas, pues nada más la casta brahmánica es la que podríamos decir que son los sacerdotes y los que tienen acceso a la divinidad. Entonces el movimiento del Tantra también se da para llevar la espiritualidad al hombre de casa, para llevar la espiritualidad a cualquiera, no nada más a los sacerdotes, ¿no? O a los de ciertos, a cierta parte de la sociedad, sino llevar la espiritualidad a todos, no importa si eres mujer, no importa la casta a la que pertenezcas, no importa tu nacionalidad, o sea, Tantra integra al hombre común, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Es una espiritualidad que no tienes que alejarte a la montaña y a meditar de ermitaño, que no es como una cuestión de ascetismo súper estricto, sino por el contrario, es una espiritualidad que se trata de estar en el mundo, ¿no? De no renunciar al mundo, sino de seguir formando parte de él y de poder experimentar la divinidad viviendo en el mundo. Entonces, de manera resumida y a modo de introducción, en el Tantra, Shiva es la conciencia iluminada o la conciencia absoluta, ¿no? Cuando yo empecé a meterme un poquito en cuestiones de la India, sí me parecía que había como una multiplicidad de dioses así, no entendía, ¿no? Y cuando uno viene de religiones, o sea, de la religión cristiana o de religiones brahmánicas, pues todo lo que no tiene que ver con las religiones brahmánicas nos parece que es como de un politeísmo así súper exacerbado, sobre todo cuando de parte del cristianismo, pues sí hay como esta restricción, por decirlo así, de no voltear a ver otro tipo de espiritualidades ni de religiones, porque son ignorantes, supersticiosas,
como arcaicas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y como en casos más extremos, hasta pecadoras o diabólicas, ¿no? Pero cuando uno realmente conoce lo que es el Tantra, te das cuenta lo poco que conocemos al respecto de este panteón tan extenso de dioses que tienen en la India. Porque en realidad la divinidad es solo una. Pero la divinidad tiene diferentes expresiones o diferentes manifestaciones. Entonces, para la gente de la India hay como un dios para cada gusto, ¿no? O para cada sabor. Porque la divinidad es una cuestión inconocible, o sea, no hay manera de conocer realmente quién es Dios. No, o sea, nuestra mente no puede en realidad saber qué es la inteligencia divina, qué es este poder creativo, y entonces sí necesitamos, digamos, como de identificarnos como con dioses con cualidades humanas, como para podernos acercar a esta divinidad y para poder reconocer esa divinidad en nosotros mismos. Entonces se puede decir que hay como un dios para todos los gustos, ¿no? Está Krishna, está Brahma, está Vishnu, Durga, Lakshmi, ¿no? Etc. Pero en el Tantra en particular, digamos que la divinidad principal es Shiva, que no es el Shiva de este trío de dioses de Shiva, Brahma y Vishnu, ¿no? De Shiva, Rudra el destructor, ¿no? No. Shiva, la conciencia iluminada, es para Brahma, podríamos decir que es como Brahma. Shiva es la conciencia, ¿no? Volvemos a la conciencia iluminada, pero que en realidad no hace nada, simplemente es conciencia. Es este poder. Pero cuando Shiva se da cuenta de su propia existencia, se hace consciente, ¿no? Por decirlo así, digamos que tiene un espejo enfrente y se ve y reconoce su reflejo, ese reflejo es Shakti, es ese poder de autorreflexión, es Shakti. Que no quiere decir que sean dos dioses, la divinidad es solo una, pero tiene dos manifestaciones, la conciencia, digamos, y este poder de autorreconocimiento o este poder, esta energía. Esa energía es Shakti. O sea, cuando Shiva se da cuenta de su existencia, este yo soy, es cuando decide manifestarse para poderse experimentar en una multiplicidad de formas. Y se manifiesta, perdón, a través de Shakti. Shakti es ese poder que permite que Shiva se manifieste en todo, desde la estrella más lejana, el hoyo negro, universos, galaxias y demás, hasta la planta, hasta tú, yo, la célula, el animal, o sea, todo en la vida es una manifestación de Shakti, o sea, todo es una manifestación de la divinidad. Para mí esta es una idea que rompe esquemas, ¿no? Que rompe paradigmas y que cuando realmente logras hacerla consciente un poco, no hay manera de ver al mundo de la misma forma. Porque Shakti decide manifestarse en ti para poderse experimentar a ella misma. O sea, la divinidad se manifiesta en ti para poderse experimentar a ella misma, para poder experimentar a la vida a través de ti. Me parece una idea fascinante y que cambia la manera en la que percibimos al mundo en general y la forma en la que percibimos al otro, en la que percibimos la naturaleza, en la que percibimos toda la existencia. Porque cuando realmente podemos rozar, digamos, esta sensación de que somos parte de la divinidad, sí nuestra percepción sobre el mundo cambia, ¿no? Los voy a dejar aquí, la verdad es que Tantra es una espiritualidad súper extensa, muy profunda, ¿no? Este es así como Tantra in a nutshell, ¿no? Una pequeña introducción, pero que me parece como importante, sobre todo hoy que es Día de la Tierra, porque saber que somos una manifestación de la divinidad y que todo es una manifestación de la divinidad, nos hace realizar que somos parte del planeta, que el planeta también es una manifestación divina, que todo lo que existe en el planeta también es una manifestación divina, y entonces nuestra relación con el mundo no puede ser la misma, ¿no? Nuestra relación con la naturaleza no puede seguir igual. Yo sí creo que por medio del Tantra cambia completamente nuestra percepción
sobre el planeta en general, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con el planeta, todo lo que habita en el planeta. También este día es un día muy auspicioso, por decirlo así, es un día de muy buena suerte, es un día como de mucha fortuna para poder iniciar proyectos, para iniciar algo nuevo. Por eso quise empezar este video el día de hoy. Disculpen un poquito si me trabé, ¿no? Es la primera vez que hago un video en YouTube, pero bueno, vamos a ir mejorando. Entonces, para que me sigan acompañando y sobre todo este día que es como un día de mucha fortuna para inicio de cosas nuevas. Si lo estás escuchando, yo te aseguro es porque la diosa de alguna manera te está buscando para que puedas reconocerla en ti.